Moana, háblame de ti. Dime qué sueñas. Dime a qué aspiras. Pues creo que decidí hacer mis... No hay tiempo, te tardas mucho. Amigo, esto ya se veía venir. ¿Sabían que una película puede recaudar 130 millones de dólares y aún así hacer que la mitad de la crítica quiera devolver su boleto? Eso está pasando ahora mismo con el remake de acción real de Moana. Les adelanto que hay una frase de un crítico que literalmente dice "no la veas" en mayúsculas. Quédense porque esto se pone jugoso o trágico, como quieras verlo. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Renerdo, el canal donde comentamos apasionadamente lo que está pasando en el mundo del cine, las series y la cultura geek. Hoy tenemos un tema calientito. Disney soltó anoche su remake con actores reales de Moana, y las primeras reacciones ya están circulando como pólvora. Agarren su agua de coco imaginaria, que esto arranca ya. Anoche fue el estreno mundial de Moana, la versión con actores reales de la querida película animada de Disney de 2016. Y como Disney ya no puede evitarlo, en cuanto terminó la proyección, los críticos invitados corrieron a a X, a soltar sus primeras impresiones. Y aquí viene el dato curioso. Esto se ha vuelto casi una tradición del estudio. Blancanieves, La Sirenita, Mufasa, Cruella... Disney lleva más de una década reciclando su catálogo animado en carne y hueso, y cada vez que lo hace pasa exactamente lo mismo. Una mitad del público aplaude, la otra saca los cuchillos. Es como un ritual. Disney estrena, el internet se divide y nosotros aquí cubriendo la pelea con palomitas en mano. Pero lo interesante de esta vez no es solo que la crítica esté dividida, es por qué está dividida, y ahí es donde se pone bueno. Vamos con lo positivo primero, porque hasta el crítico más gruñón tiene que reconocer esto. Las actuaciones se están llevando elogios. Dwayne Johnson vuelve a ponerse el traje musculoso y la peluca para interpretar a Maui, un personaje al que, ojo, ya le había puesto la voz en las versiones animadas. Y aquí hay un giro curioso. Mientras que en redes sociales la gente se burló bastante de cómo se ve el disfraz, los críticos que ya vieron la película parecen mucho menos obsesionados con eso. Dicen que la química entre Johnson y Catherine Lagaya, la actriz que interpreta a Moana, es genuina y hasta divertida. Ahora, lo que sí está generando ruido es que la actuación de Johnson en carne y hueso no está recibiendo el mismo entusiasmo que su versión animada. Como que doblado a un personaje y encarnarlo físicamente son dos ligas completamente distintas, y parece que a Dwayne todavía le falta terreno por recorrer en la segunda. En cambio, Catherine Lagaya estaba riendo con los elogios. Varios críticos coinciden en que ella es lo mejor de la película, que tiene carisma de sobra y que carga la historia sobre sus hombros sin despeinarse. Pero no todo es flores, porque cuando hablamos del guión y la dirección, ahí es donde empieza el verdadero drama. Aquí es donde la cosa se pone tensa, banda. La crítica más repetida y la más dura es que esta Moana es prácticamente un calco de la original animada de 2016. Mismos diálogos, mismas escenas, mismo ritmo, pero con menos magia visual. Uno de los críticos fue especialmente brutal, calificando la película como un ejemplo perfecto de hasta dónde llega Disney con tal de sacar dinero fácil, señalando que es un remake casi idéntico, fotograma por fotograma, que no aporta absolutamente nada nuevo respecto a la original de hace apenas 10 años, y no se guardó nada al criticar el uso excesivo de pantalla verde y efectos digitales, diciendo que hace que todo se sienta plano y poco auténtico. Otro crítico fue todavía más lejos y prácticamente le declaró la guerra a la película, calificándola de un intento sin alma de sacar dinero sin ninguna chispa creativa, y hasta se preguntó abiertamente para qué alguien querría ver esto pudiendo simplemente poner la original en Disney Plus. ¡Auch! Eso duele. Otros críticos fueron un poco más suaves pero igual de directos, señalando que esta es de las adaptaciones de Disney más copia y pega que se han visto hasta ahora, repitiendo escenas y diálogos casi exactos, aunque sin alcanzar nunca el brillo de la versión animada. ¿Pero entonces todo es un desastre? Pues no exactamente, porque justo cuando pensabas que esto era un fracaso total, aparecen las reseñas que le dan la vuelta a la tortilla. Porque sí, también hay críticos que salieron un poco más contentos. Uno de ellos admitió, casi con sorpresa, que disfrutó muchísimo la película, resaltando el trabajo de Catherine Lagaya y la química cómica que logra con Dwayne Johnson, además de mencionar que hay tomas visuales realmente impresionantes. Otro crítico fue incluso más directo. Dijo que la versión de acción real le pareció tan buena como la original animada, y que si te gustó una, probablemente disfrutarás la otra también, aunque reconoció que tal vez el remake llegó demasiado pronto.
Y aquí les va un dato jugoso. Según reportes del medio especializado Dateline, Moana se perfila para recaudar $130 millones en su primer fin de semana a nivel mundial, con un debut estimado de 60 millones solo en Norteamérica. Para ponerlo en perspectiva, eso es un número gigante para una película familiar en pleno verano. Y esto llega en un momento clave para Disney, porque el panorama de estrenos recientes no ha sido tan favorable. Minions & Monsters se quedó corta en taquilla, y otros estrenos como La Odisea y Spider-Man Un Nuevo Día están apuntando más a un público adolescente y adulto. Eso deja un hueco enorme para las familias que buscan algo para ver juntos este verano, y ahí es exactamente donde Disney está apostando todas sus fichas. Un dato curioso que menciona la publicación es que preocupa que la película haya llegado demasiado pronto, comparándolo con lo que le pasó a la película Supergirl, que se estrenó apenas un año después de Superman y no logró destacar por la cercanía entre ambos estrenos. Es básicamente el dilema de siempre. Si Disney espera demasiado, el público se olvida del personaje. Si estrena muy rápido, se siente repetitivo. Y aquí les dejo mi reflexión de cinéfilo. Tal vez el problema de fondo no es hacer un remake, sino cómo hacerlo. Miren ejemplos como Cruella, Maléfica o El Rey León Mufasa, películas que tomaron personajes conocidos pero expandieron su mundo en lugar de simplemente repetir la misma historia con actores de carne y hueso. Cuando Disney se arriesga con algo nuevo, lo critican. Cuando hace una copia exacta, también lo critican. Honestamente, empiezo a pensar que el punto medio, expandir en lugar de repetir, podría ser la fórmula que nadie está usando lo suficiente. Ahí lo tienen. Reacciones divididas, actuaciones que se llevan los aplausos, un guión que para algunos es más de lo mismo y para otros es justo lo que necesitaban ver este verano. Como siempre, la verdadera prueba la vamos a tener cuando la película llegue a cines. Dado que Moana llega a los cines el 10 de julio de 2026, así que muy pronto todos podremos sacar nuestras propias conclusiones, a favor o en contra. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿van a ir a verla al cine o prefieren esperarse a que salga en Disney Plus y definitivamente quedarse con la versión animada? Déjenmelo en los comentarios, que esa discusión siempre está buena. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video. Eres asombroso. Sus rizos van a ser la gran sensación. Tengo un lindo cabello.